Bueno, gloria a Dios. Es un gusto, hermanos, verlos. Y doy gracias a Dios por su fidelidad, hermano, y su constancia, ¿verdad? Y la determinación de estar aquí domingo tras domingo. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay muchas cosas que hacer muchas veces, pero doy gracias a Dios porque han dispuesto este tiempo para estar aquí y poder alabar al Señor, amén, y poder, como decía ese canto, rendirnos ante su presencia, amén, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hablaba el primer canto que con mi Dios yo saltaré los muros, ¿verdad? Y derribaré también los ejércitos que vengan. Y la verdad, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, pues tenemos que estar enfrentando todas esas barreras cada día, ¿verdad? Se vienen de diferentes formas, y a veces son muros que para nosotros solos sería imposible saltarlos. A veces, ¿verdad? Son ejércitos, como dice ahí, su palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados y potestades. Pero sabemos que, como dice el canto, con mi Dios podemos saltarlos, con mi Dios podemos vencerlos. Entonces, ¿dónde está la victoria? En permanecer en Él. En permanecer en Él sabemos que no es fácil. No es fácil, es necesario perseverar. Y la perseverancia obviamente también no es fácil. Se dice fácil perseverar, pero ya hacerlo es diferente. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Ya estamos en los últimos versículos de Santiago, capítulo 5. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuestro hermano Ulises compartió la palabra la semana pasada. Estuve escuchando el mensaje y fue una grande bendición. Y verdaderamente los fundamentos ¿verdad? Del gozo. Sabemos que todo el mundo quisiera ser feliz y estar gozoso y todo, ¿verdad? Y todo el mundo busca eso, pero hay que poner estos fundamentos en práctica, porque la verdad es que si no lo hacemos así es muy difícil, amén. Aún teniendo la verdad, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no, ¿verdad? Nos esforzamos a tener esto como una base para que nuestro gozo esté sobre esto, pues muy fácil se derriba, se pierde, se nubla ese gozo, amén. Entonces, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y que Dios siga usando su vida también de él. Entonces, estamos en Santiago, vamos a ver ahora, vimos del 1 al 6 la clase anterior, ahora vamos a estar viendo del 7 al 11, amén. Capítulo 5, versos 7 al 11, y lee así en el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por avienturados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos. Pido que tú bendigas tu palabra. Pido que tú uses mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, y puedas hablarnos, Señor,
en esta hora por medio de tu Espíritu y tu palabra a cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, mi Dios, para verdaderamente poner atención a tu palabra, Señor, y que nuestras vidas puedan beneficiarse y aprovechar del consejo y la sabiduría que tu palabra nos trae, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, hermanos, como le digo, ya casi estamos a punto de terminar la epístola de Santiago. Y hermanos, el fin de esta epístola de Santiago nos muestra, hermano, así resumiéndolo en pocas palabras, cómo debe de verse una fe genuina, ¿verdad? ¿Cómo debe de verse una fe genuina? Porque vemos que muchos confiesan fe, pero aquí Santiago, el fin de él es que nos muestra cómo debe de verse una fe genuina en Cristo Jesús. Una fe genuina en Cristo Jesús debe ser una vida piadosa que evidencia por medio de los frutos la salvación que ha obtenido por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, también nos muestra Santiago que por medio de nuestras actitudes nosotros, ¿verdad?, debemos de reflejar, ¿verdad?, si Cristo verdaderamente vive en nuestro corazón. Amén. O sea que quiere decir que nuestro comportamiento debe de ser conforme la Biblia nos lo marca, para que sea el comportamiento correcto, ¿verdad?, que muestre que verdaderamente Jesús vive en nuestro corazón. Y esas actitudes, hermano, que nos muestra Santiago, que nosotros debemos reflejar como creyentes, ¿verdad?, envuelven paciencia, envuelven fe, envuelven sabiduría, no sabiduría del hombre, sino sabiduría de lo alto, la que Dios da a través de su palabra, envuelve humildad, envuelve comunión con los demás y envuelve una entrega y un sometimiento total a Dios. Amén. Todo esto envuelve las actitudes que un cristiano debe de tener cuando verdaderamente, ¿verdad?, hay una fe genuina en su corazón y Cristo vive en su corazón. Ese es el propósito, ese es el fin de la epístola de Santiago. Ahora, como les decía yo hace rato, decirlo es fácil, leerlo es fácil, pero la realidad es que vivir esa vida es difícil. Amén. Es difícil. Vivir una vida piadosa reflejando este carácter cristiano no es nada fácil. Amén. La vida, como ustedes son testigos, está llena de problemas, está llena de dificultades, está llena de adversidades, hermano, de situaciones que provocan desánimo a nuestro corazón constantemente. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Verdad? La realidad es esa. La vida, ¿verdad?, piadosa, o sea, vivir con el temor de Dios, vivir en reverencia a Dios, vivir tratando de obedecer a Dios, hermano, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hemos nacido de nuevo, el creyente, aunque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, aunque ahora tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, lo cierto es que la vida cotidiana, el diario vivir está lleno de problemas, está lleno de adversidades, hay enfermedades, hay situaciones difíciles, como le digo, que cada momento nos están provocando al desánimo, a desanimarnos constantemente. Entonces, hermano, cuando sucede eso, ¿verdad?, lleva al creyente ¿a qué? A quitar la mirada de Cristo.
a quitar el enfoque de donde debe de estar. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Verdad? La desvía hacia las circunstancias que lo están rodeando en ese momento. Es lo que sucede. Cuando el desánimo llega a entrar al corazón, hermano, por seguro va a desviar nuestra vida, nuestra mirada de Cristo, nuestro enfoque de Cristo. Y nos va a enfocar en los problemas, las situaciones, las circunstancias, lo que nos está sucediendo alrededor. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? El resultado es que se pierde el gozo, ¿verdad? Se pierde el gozo. Entonces, se va la paz, se nubla el propósito, se desvía el rumbo y se compromete la determinación de perseverar con una vida de sumisión y obediencia a Dios. Porque cantábamos, ¿verdad? Señor, ayúdanos a rendirnos a ti me rindo, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Porque entendemos claramente y sabemos en nuestro corazón que la voluntad de Dios es lo que más nos conviene, es donde queremos estar. Pero hermanos, cuando entra el desánimo en nuestro corazón, hermano, entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Desvía nuestro enfoque de donde debe de estar y pone nuestra mirada en las circunstancias, las dificultades y los problemas. El resultado de esto, como le digo, se pierde el gozo. Hemos estado una y otra vez en esta situación. Y pareciera que deberíamos de aprender y ya sabernos pero aunque no queramos, volvamos a caer en eso. Volvemos a ser víctimas de eso. Se pierde, como le digo, ese gozo que debe de tener cada cristiano de saber que es hijo de Dios, que pertenece ahora al reino de los cielos, que tiene una vida eterna y que la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza verdadera, hermano, porque viene de Él. Y eso te motiva, te anima y te da gozo en el corazón. Pero cuando desvía uno la mirada de donde debe estar, se va el gozo. Se va la paz, se nubla el propósito, porque todos entendemos aquí que como creyentes tenemos un propósito de parte de Dios. Antes vivíamos como queríamos, pero si una cosa nos ha hecho entender la Biblia es que tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero ¿qué pasa? Se nubla. De repente, como cuando se le empañan los lentes al que usa lentes para ver. De repente el propósito se nubla. ¿Y qué pasa? Se desvía del rumbo que debe de ir, el rumbo que es la voluntad de Dios, donde Dios te quiere llevar. Entonces se desvía de rumbo. ¿Y qué pasa cuando te desvías de rumbo? Y cuando yo me desvío del rumbo que Dios quiere que yo camine, empezamos, hermano, a comprometer, ¿verdad? Esa determinación que de repente decimos, yo estoy determinado a perseverar en una vida de sumisión a Dios y de obediencia a Dios. De repente, hermano, se empiezan a comprometer tu vida y empiezas a dejar entrar cosas que no deben de entrar, que tú de antemano y yo de antemano sabemos que no le agradan a Dios, que no nos convienen, que ya hemos caminado por esa ruta y nos llevó a algo desagradable, triste, y empezamos a comprometer y a dejar entrar esas cosas a nuestra vida. Eso es el resultado de el desánimo cuando llega al corazón y toma control de nosotros. Entonces, hermano, caminar con Dios y buscar hacer su voluntad va a implicar sufrimientos, va a implicar rechazo, va a implicar persecución, maltratos y muchas adversidades. O sea, eso, como le digo, el que anuncia un evangelio donde todo es felicidad, donde todo es prosperidad, hermano, no sé qué evangelio está diciendo, porque el que yo encuentro aquí en la Biblia, ¿verdad?, nos dice que caminar con Dios y buscar hacer su voluntad va a implicar sufrimientos, va a implicar rechazo, va a implicar persecución,
maltratos y muchas adversidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a causa de esto, constantemente se abrirá la puerta para que el desánimo entre en el corazón del creyente. A causa de eso, constantemente se abre la puerta para que el desánimo entre en el corazón del creyente. Y por eso la enseñanza de ahora se llama anímense, anímense, animémonos, ¿verdad? Estamos expuestos constantemente a desánimo, pero nosotros como creyentes tenemos que entender que lo que menos nos conviene a nosotros es desanimarnos. ¿Por qué? Porque sucede todo lo que acabamos de hablar. Amén. Entonces, la intención de Santiago, hermano, en este pasaje de hoy es animar a los creyentes a no ceder ante los sufrimientos y las injusticias. ¿Hay sufrimiento entonces en el camino del creyente? ¿Hay injusticias? No es justo, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Si hay todo esto. Entonces, la intención de Santiago en este pasaje de hoy, inspirado por el Espíritu Santo, es animar a todo creyente a no ceder ante los sufrimientos y las injusticias y a esperar confiado en las promesas de Dios, el cual es misericordioso y compasivo. Amén. Entonces, empecemos con el versículo 7. El versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es la mitad del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermano, hace una conexión con lo que se había hablado previamente en el capítulo 4 y parte del capítulo 5, los primeros versos. Se había hablado previamente. ¿Qué se había hablado previamente? Bueno, nos había hablado Santiago previamente de actitudes incorrectas por algunos que se decían hermanos creyentes, pero sus hechos, ¿verdad?, decían lo contrario, ¿verdad?, al mostrar por medio de esos hechos su arrogancia y su independencia de Dios y de someterse a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué era esas cosas que nos mostraba el capítulo 4 y parte del 5? Nos mostraba a un grupo de personas, ¿verdad?, que Santiago los exhorta a no murmurar, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 4, verso 11. Personas que estaban, ¿verdad?, hablando de los demás, criticando, juzgando, condenando y trayendo de alguna manera desunión en el pueblo, trayendo separación, lo que es algo en contra de la voluntad de Dios. Estaban tomando el lugar de jueces cuando la verdad, ¿verdad?, lo que deberían de preocuparse es en obedecer la palabra de Dios, ¿verdad?, y no querer tomar el lugar de Dios. Entonces, la otra cosa que veíamos era la falta de dependencia de Dios, que agarraban y hacían sus decisiones, ¿verdad?, como ellos querían, sus planes, como se les antojaba, y hacían a Dios a un lado. Decía, en vez de decir, si Dios quiere, si es su voluntad. Y entonces, otra de las cosas es que veíamos del versículo 1 al 6 en el capítulo 5, es que la exhortación que da Santiago a los ricos, ¿verdad?, que oprimían a los pobres a causa de su amor al dinero, ¿verdad? Su confianza estaba en el dinero, su corazón estaba en el dinero, de tal manera que ignoraban la voluntad de Dios, ¿verdad?, y no les importaba maltratar y abusar de aquellos que trabajaban para ellos, con tal de ellos, ¿verdad?, hacer más riquezas y atesorarlas, poniendo su confianza en ellas. Entonces ahora vemos que aquí Santiago se vuelve a dirigir a los creyentes y por ahí dice, por tanto, hermanos, ¿verdad?, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, cuando los hermanos o nosotros como iglesia somos testigos de todas estas cosas que están pasando,
pues viene el desánimo, hermano. Y estos hermanos estaban sufriendo estas cosas, ¿verdad? Siendo testigo de estas cosas que estaban pasando. Entonces Santiago les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago se vuelve a dirigir a los verdaderos creyentes. Por tanto, hermanos, la exhortación a ellos es a pesar de estar viendo y sufriendo estos comportamientos incorrectos de estas personas, el llamado es al creyente a perseverar pacientemente y no desmayar. Ese sigue siendo el llamado. Porque nosotros como humanos podemos justificarnos: no, pues es que no es justo. Mira, esto están haciendo, mira, estoy viendo esto, mira. Y entonces entra el desánimo y nosotros mismos nos justificamos, y por eso ya ni voy a la iglesia, por eso no hago nada, por eso prefiero no envolverme, por eso prefiero no tener comunión con los hermanos, por eso ya no puedo creerle a nadie, todos son unos mentirosos. Y uno se justifica con todo eso. ¿Por qué? Por el desánimo que hay en el corazón. Pero a pesar de todo esto que Santiago está exhortando, dice: ustedes, creyentes verdaderos, el llamado de Dios a ustedes es que a pesar de todas estas cosas, ustedes sigan siendo pacientes y no desmayen y no se den por vencidos, sino sigan adelante, confiando en Dios y buscando hacer su voluntad, a pesar de que otros no quieren servir a Dios, a pesar de que otros están cometiendo injusticias, a pesar de que otros se pasan hablando de los demás y no les importa lo que Dios dice, a pesar de que otros están diciendo que ser cristianos y están robando, tratando mal. A pesar de todo eso, ustedes tienen que seguir. Ustedes tienen que perseverar. Ustedes no deben de desmayar ni darse por vencido. ¿Y hasta cuándo? ¿Por 1 año, 2 años? Hasta la venida del Señor. O sea, toda la vida. O si el Señor viene antes de que muramos, hasta que el Señor venga. O sea, esto no es de una semana. Yo ya me esforcé por 2 años, 3 años, no, ya me cansé. No, hermano. Santiago dice que nuestra perseverancia, nuestra paciencia tiene que ser toda la vida, hermano, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Amén. Entonces, hermano, el llamado a los creyentes a vivir una vida piadosa en reverencia a Dios es un llamado de toda la vida. Por eso es que es necesaria la perseverancia con paciencia. Para eso, hermano, es necesario no, ¿verdad?, apartar la mirada de nuestro objetivo. Y digo, cuando desviamos la mirada de nuestro objetivo es cuando empezamos a ir de picada hacia abajo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, hermano? ¿Cuál debe ser esa cosa que no debemos de apartar nuestra mirada? Tenemos una esperanza, cada uno de aquellos que somos creyentes en Cristo, tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Es la esperanza que ha acompañado, hermano, desde que comenzó la iglesia hasta ahorita debe de permanecer en el creyente. Es nuestra esperanza en la reunión con nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza, que nos vamos a reunir cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cristiano debe estar esperando el regreso de su Señor y no debe dejar que este mundo y los problemas y sufrimientos le hagan perder de vista esta gloriosa promesa que el mismo Señor Jesús mencionó. Me acuerdo, yo me convertí como en el 89. En el 89 y los 90, hermanos, si una cosa se enseñaba y se predicaba era la venida del Señor. Y el Señor ya viene, y el Señor ya viene, y prepárense, y el Señor ya viene. Y de repente del 2000 para adelante como que se paró de hablar de que el Señor ya viene. O sea, se compartía la palabra, pero ya no era ese de el Señor ya viene. Y de repente el creyente cayó en la misma mentalidad del que no tiene fe en Cristo.
así se dice y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, quién sabe si venga o quién sabe cuándo va a venir. Y pues mejor voy a dejar de velar y esperar al Señor, y voy a concentrarme en vivir mi vida. Amén. Pero entonces, hermano, es necesario que nosotros como creyentes no apartemos la mirada de nuestro objetivo, y es esa reunión gloriosa que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, la cual Él mismo prometió, hermano. Vamos a Juan 21, 22, y vemos mismo al Señor Jesucristo hablando de su regreso una vez más. Juan capítulo 21, verso 22. Amén. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando a Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le estaba preguntando Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Y después Jesucristo le revela a Pedro, le dice de qué manera, todo lo que va a sufrir y cómo va a morir, ¿verdad? Y de repente Pedro ve a Juan, al discípulo amado, y le pregunta: ¿y él qué? ¿Qué va a pasar con él? Y Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga. Ahí está hablando Jesús que va de su segunda venida, de su regreso. Amén. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esa es cosa mía. Tú sígueme a mí. Entonces vemos que mismo Jesús aquí atestigua que Él va a venir una vez más. Y por eso es que, hermano, me acuerdo ahí en Tesalonicenses, aún Pablo le habla a los creyentes, aquellos que estaban esperando la venida del Señor, dice, y en cualquier momento, y de repente muchos dejaron de trabajar porque dijeron: ¿para qué trabajamos? ¿Para qué esto? Si al cabo el Señor ya viene, ¿verdad? Y Pedro, Pablo dijo: no, pónganse a trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. O sea, sí lo estamos esperando, pero eso no quiere decir que vamos a parar de hacer las cosas que tenemos que hacer y cumplir con las responsabilidades que tenemos que cumplir. Pero sí debe de haber en el corazón esa expectativa, porque en realidad en cualquier momento puede pasar. En cualquier momento puede pasar. Entonces, Santiago, la parte segunda del versículo 7 de Santiago, que estamos en el estudio de ahora, dice la segunda parte: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces Santiago aquí está diciéndole a los creyentes: tomen como ejemplo a los agricultores. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los agricultores? Trabajan arduamente con la esperanza de cosechar mucho y buen fruto, ¿verdad? Yo me acuerdo allá con mi abuelo, en ese tiempo, pues ahí donde estaba no había ni tractores, pues no tenía, sí había, pero él no tenía el dinero para eso. Entonces me acuerdo todo lo que era para preparar el terreno, ¿verdad? Para sembrar, y luego sembrar, y luego ir limpiando lo que sembraron, cuidándolo, y le metían muchas horas, mucho tiempo de trabajo, de sol a sol, y todo, hermano, con la esperanza de que viniera esa lluvia que iba a regar ese sembradío y a hacer posible que se diera ese fruto, en el cual dependían para comer, porque yo me acuerdo que cuando ya cosechaban, pues eran costales de maíz, costales de ajonjolí, costales de todas esas cosas. Una parte la vendían, pero otra tenían unas bodegas donde lo llenaban de ahí, y ahí iban sacando el maíz para molerlo, hacer las tortillas, o sea, de ahí. Entonces, imagínese usted hacer todo eso para de repente cuando no llovía, o cuando de repente le caía una plaga o pasaba algo, hermano, pues era algo devastador, ¿verdad? Porque dependían de todo esto, pero aún así, ¿verdad? Sabiendo que tenían que hacerlo casi por fe, ¿verdad? Creyendo que iba a llover y que nada iba a pasar. Ellos trabajaban de una manera ardua,
¿verdad? Y todo, hermano, basado en su fe de que las lluvias, como le digo, vendrían en sus tiempos y así podían ellos recibir el pago de su arduo trabajo, ¿verdad? Que habían ellos hecho con paciencia y con dedicación. Entonces, hermanos, nosotros, Santiago nos está diciendo que como creyentes, hermano, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que perseverar, vamos a tener que esforzarnos, hermano. Vamos a tener que nosotros perseverar, ¿verdad? Buscando hacer la voluntad de Dios a pesar de todo lo difícil que es, hermano. Creyendo, hermano, que si nosotros pacientemente nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tengamos que hacer, hermano, y nos dedicamos nuestra vida a hacerlo, el Señor, hermano, el Señor se va a encargar de que podamos cosechar ese fruto que nosotros estamos esperando. Amén. Porque ¿cuál es ese fruto que estamos esperando? El fruto que estamos esperando, hermano, es estar en su presencia, ver ese día glorioso en el cual Él va a recompensar tu esfuerzo, mi esfuerzo, hermano, porque Él no se queda con nada. Entonces, hermano, Gálatas 6:9, si va conmigo ahí. Gálatas capítulo 6, verso 9. Pablo aquí, hermano, de alguna manera está de acuerdo con lo que Santiago nos está exhortando, y Pablo aquí dice a los creyentes en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos, cosecharemos, sino que desmayamos, si no nos desanimamos, si no paramos, hermano, de hacer lo que tenemos que hacer a pesar de las adversidades, de los problemas, de las injusticias y de todas las cosas que nos rodean, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. Siendo honestos, hermano, llega el desánimo, se van las fuerzas, ¿verdad? Se siente el cansancio espiritual y por consecuencia te lleva a parar de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero aquí nos exhorta Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, no cuando tú quieras, no cuando yo quiera, al tiempo de Dios vamos a nosotros cosechar, ¿verdad? De nuestra perseverancia, de nuestra paciencia, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y no desmayar y no desviar nuestra mirada de donde la tenemos que tener, hermano. Entonces, dice Pablo: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y qué es eso, hermano? Obedecer a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, esto nos llevará a estar haciendo el bien. Hacer el bien es hacer a lo que Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada está estipulado aquí en su palabra. Amén. Entonces, hermano, como hemos estado diciendo, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque tendemos nosotros a querer bajar los brazos. Pareciera que no tiene caso, que no vale la pena, que nuestros esfuerzos solo quedarán en una frustración. ¿No se ha sentido así? Yo sí. Tendemos a eso como seres humanos. Como le digo, tendemos a querer bajar los brazos. Pareciera que no tiene caso, que no vale la pena, que nuestros esfuerzos solo quedarán en frustración. Pero, como les digo, eso es consecuencia, y eso sucede cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando dejamos de confiar en Él y ponemos la confianza en nosotros mismos. Pero como decíamos hace rato, pero Él da mayor fuerza. Por eso es que no debemos permitir que el desánimo tome control. Va a llegar, va a intentar entrar, pero no dejemos que tome control de nuestra vida, hermano. No dejemos que tome control de nuestra vida, porque entonces, hermano, como le digo, ahí
empezará nuestro declive para abajo. Recordémonos que su palabra dice que aunque todas estas cosas son difíciles, aunque parezca difícil de brincar estos muros, aunque parezca difícil de derrotar a nuestros enemigos, aunque parezca difícil de salir de esta situación tan difícil que se ve, dice, pero Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Pero ¿cómo es que podemos ver esto? Cuando mantenemos nuestra vida enfocada en Él. Deuteronomios capítulo 11, verso 14. Deuteronomios capítulo 11, verso 14. Dice, Él dará, ¿quién está hablando de Dios? Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Él dará. Entonces, ¿de dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene el poder, hermano? ¿De dónde viene la gracia? ¿De dónde viene la unción? ¿De dónde viene lo que necesitamos para perseverar y no caer presos del desánimo? De Dios. De mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, hermano. De seguir teniendo el corazón puesto en la esperanza viva, hermano, que todo esto va a pasar y que viene el día cuando Jesucristo va a regresar por su iglesia, y donde tú y yo vamos a estar con Él para siempre, y donde no habrá más llanto ni más dolor. Y aunque parezca repetición, hermano, es la verdad, y es lo que tú y yo tenemos que seguir declarando, pensando y enfocándonos, hermano. En ese momento no tenemos nosotros control de lo que pasa en nuestra vida, no tenemos control de las situaciones difíciles muchas veces, no tenemos control de las injusticias a veces que suceden, no tenemos control de eso. Pero viene el día en que el que tiene el control de todas las cosas, el que es soberano, va a regresar, nos va a tomar en sus brazos. Entonces ahí, hermano, todo esto se va a acabar. Y es por eso que tenemos que permanecer enfocados en ese, para no perdernos en la desesperación, para no perdernos en el desánimo. Eso es lo que tenemos que mantener nuestra mirada enfocada a Él. Viene el día, estoy sufriendo, estoy batallando, estoy viendo injusticias, estoy pasando por esta situación difícil, pero viene el día donde todo esto se va a acabar, porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces estaré con Él por la eternidad. Eso es lo que tenemos que mantenernos enfocados. Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Sigamos perseverando con paciencia, teniendo la seguridad de que a su tiempo recibiremos de parte de Dios el glorioso fruto que tanto deseamos. Porque ¿cuántos desean eso? ¿Cuántos desean estar con el Señor un día? En ese día glorioso. Por eso estamos aquí, hermano. Si se tratara nada más de esta vida, mejor vámonos. Vamos a hacer lo que queramos. Pero no se trata de esta vida, hermano. Es una gloriosa promesa, un fruto que permanecerá por la eternidad, que nos librará, hermano, de esta carne de pecado y de todo el sufrimiento que viene por consecuencia de la caída del hombre y la desobediencia a Dios. Entonces, vamos al versículo 8. Versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Verdad? Aquí Santiago le está diciendo, así como los agricultores, ¿verdad?, siembran y esperan, así también ustedes tengan paciencia, no se desanimen, no desmayen, no paren de trabajar, no paren de hacer lo que están haciendo. Sigan el ejemplo de estos hombres agricultores. Afirmen sus corazones,
No se desanimen, al contrario, anímense, tomen ánimo con estas palabras que les estoy diciendo. Tomen ánimo con las promesas de Dios. Tomen ánimo con recordarse que viene un día donde Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor, regresará y todo esto va a cambiar. Entonces, anímense, no permitan que el desánimo entre en sus corazones y los haga desmayar. Santiago les da una razón poderosa para perseverar y reprender el desánimo de sus vidas. ¿Cuál es esa razón? Como hablábamos, la gloriosa certeza de la esperanza, ¿verdad?, de que la venida del Señor está cada vez más cerca que cuando comenzamos. Amén. Cada vez más cerca. Los tiempos, ¿verdad?, nos lo muestran, hermano. La palabra de Dios se cumple. Vemos la maldad, cuánto ha crecido. Vemos cómo a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. O sea, la perversión, la confusión que hay en el corazón del ser humano. Vemos todas estas cosas y nos indican, hermano, que la esperanza de la venida del Señor está cada vez más cerca. Cada vez más cerca, hermano. El diablo viene y te quiere susurrar, me quiere susurrar. Eso han dicho por mucho tiempo. El mundo dice lo mismo. Y de repente uno se quiere contagiar de eso. Pero no, hermano. Tú y yo debemos de recordarnos que la venida del Señor está cada vez más cerca. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, dice así en el nombre de Jesús. Y esto, conociendo el tiempo, ¿sí? Conociendo el tiempo, nosotros debemos estar pendientes de los tiempos, hermano, comparándolo con lo que la palabra de Dios dice. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño. La verdad es que la iglesia ha sido engañada y se ha caído en un sueño espiritual donde, les digo, la vista se ha quitado de donde debe de estar. Ya no hay esa esperanza, esa espera del Señor Jesucristo. Se vive la vida sin propósito, ¿verdad?, dándole más caso a su manera de pensar en vez de buscar la sabiduría de Dios, y viviendo una vida que, ¿verdad?, en vez de glorificar a Dios, pues es más enfocada en glorificarse a sí mismo. Pero dice aquí, y ahora que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Así como, ¿verdad?, la noche, ¿verdad?, dura ciertas horas. Me recuerdo cuando yo trabajaba de noche, pues empieza uno bien, ¿verdad?, pero ya la madrugada el sueño te empieza a ganar y ya estás, que ya falta una hora y que a qué horas pasa esa hora y de repente ya ves la luz y parecía que no aguantabas, pero de repente ya salió y como que te das una avivada. Pero se espera con desesperación, o sea, estás esperando ese momento de que ya sales de trabajar y te vas a tu casa a dormir. Pues, hermano, así también, hermano, la noche ya está avanzada y se acerca el día, ya viene el Señor una vez más. Dice, por eso es que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. O sea, hermano, no comprometamos
la verdad de Dios. No comprometamos nuestra, ¿verdad?, armonía con la presencia de Dios, hermano. No caigamos, ¿verdad?, en el juego de este mundo y del diablo, y también tal vez de muchos que están yendo a la iglesia, hermanos, y viven como quieren. No caigamos en ese juego. Recordemos que viene la hora, hermano, y que nosotros como creyentes debemos estar pendientes, buscando consagrarnos al Señor, buscando obedecerle, buscando caminar en santidad con Él. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Se acerca el fin, hermano. Verso 9, el verso 9 ahí del capítulo 5 dice: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos entrar el desánimo a nuestra vida, hermano? Lo que pasa cuando el desánimo empieza a entrar a nuestra vida causa que nuestro enfoque, ¿verdad?, esté en el lugar equivocado. Se quita la mirada de Cristo y se pone en las personas que nos rodean. ¿Y qué pasa cuando ponemos la vista en las personas que nos rodean? Pues empezamos a ver los defectos de todo mundo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a ver los defectos de todo mundo? Pues empezamos a hablar cosas que no debemos de hablar. Empezamos a juzgar y tomar un lugar que no debemos de tomar, que solamente le corresponde a Dios. Y empezamos, hermano, a alimentar ese desánimo haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en las demás personas, hermano, nos vamos a defraudar todos. Nos vamos a defraudar. ¿Por qué? Porque todos pecamos, porque todos fallamos, porque todos vamos en el mismo camino tratando de que Dios nos ayude a cambiar, a ser mejores, pero seguimos fallando. Esa es la realidad. Seguimos, ¿verdad?, ofendiendo. Seguimos siendo débiles. Entonces, cuando ponemos la mirada en los demás, obviamente que eso solamente va a alimentar mi desánimo y me va a desviar de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, hermanos, Santiago exhorta a dejar la quejadera y a quitar la mirada de los errores de los demás. Porque muchas veces, como le digo, eso solo, cuando ponemos nuestra mirada en los demás, solamente nos va a llevar a estarnos quejando. ¿A cuánto les gustan las personas que nada más están quejando? Alce la mano. No, ¿verdad? Entonces, Santiago dice: ya dejen de estarse quejando. O sea, esto es parte del camino. Es parte de la vida cristiana, los errores, los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles, es parte. Entonces dejen de estarse quejando y dejen de estar viendo nada más los errores de los demás. Al contrario, pongan su mirada en Cristo, pongan su mirada donde debe de estar. Anímense. Vemos que Santiago ya había exhortado sobre no murmurar de los demás, ¿verdad? En el capítulo pasado también exhortó a no tomar el lugar de juez, ¿verdad? Porque no nos corresponde, eso solamente le corresponde a Dios. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 4 verso 11, si va conmigo. Santiago capítulo 4 verso 11. Santiago aquí les decía: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino
juez. Entonces a nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo, no nos corresponde estar quejándonos y hablando y chismeando y criticando y juzgando a los demás. Eso dejémoslo a Dios, sabiendo que Dios es el único que puede hacer el cambio en nuestra vida y que todos vamos caminando por el mismo camino tratando de agradar a Dios. Y que unos fallamos de una manera, otros fallamos de otra, pero al final todos quedamos cortos. Todos quedamos cortos. Entonces, nosotros no somos nadie para querer tomar el lugar de Dios. Eso a Dios solamente le corresponde. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce verdaderamente las intenciones del corazón. Él es el único. Nosotros juzgamos a veces por las apariencias, por las circunstancias, pero Dios es el único que conoce verdaderamente el corazón del hombre. Y el que va a juzgar a su tiempo con un juicio justo. Amén. Entonces, las murmuraciones y los juicios no sanos, ¿verdad? Es lo que está hablando. Obviamente uno tiene que estar atento. No quiere decir que pases por alto todo. No, uno tiene que estar atento conforme a la palabra de Dios, pero sin caer en el juzgar condenando a los demás. Simplemente uno tiene que tener discernimiento también, porque si nada más sigues a todos, ¿verdad? Y sigues su corriente sin filtrarlo por lo que la palabra de Dios dice, entonces ¿dónde está tu discernimiento espiritual? ¿Verdad? Está hablando de cuando caemos en enjuiciar a los demás y los condenamos nosotros, ¿me entiendes? Eso se le pertenece a Dios solamente. Entonces, ¿qué pasa cuando esto pasa? Valga la redundancia, traen discordias y se rompe la comunión entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y como consecuencia de todo esto empiezan disputas, pleitos y terminan en división, lo cual abunda en las iglesias. Hay como, bueno, mejor no digo, mejor no digo. Hay muchas iglesitas, hermano, pero todas, muchas veces están formadas de puras divisiones, hermano. Es triste eso. Si se juntaran todas mejor y hiciéramos una iglesia grande, pero casi están formadas por puras divisiones. Y es triste eso, porque eso no glorifica a Dios, no representa a Dios. Entonces, pero esa es la consecuencia, hermano. Eso trae discordias, las discordias rompen la comunión entre uno con los otros, y eso, hermano, al final no nos beneficia a nadie, solo trae destrucción y tristeza al corazón de Dios. Todos estamos, ¿verdad? Oh, Señor, te vengo a alabar y glorificar, pero el Señor dice, no, pero no estás haciendo lo que te estoy diciendo en la palabra. Entonces, las adversidades de la vida muchas veces tienden, hermano, a afectar las relaciones sociales. Y el cristiano, a pesar de todo eso, como les decía, es llamado a buscar guardar la comunión con sus hermanos, teniendo en cuenta que en cualquier momento regresa nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, como les decía, Él se encargará de juzgar a todos, todas las cosas con justicia. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 5. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Despreocupémonos tú y yo, hermano. No, pero que este hermano, mira que estás, déjalo en las manos de Dios. Tú y yo no somos jueces. Va a venir el día que el juez justo, que conoce todo, se encargará de dar a cada uno su pago. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Este versículo. Así que
no juzguéis nada antes de tiempo. Nos podemos equivocar, hermano, muchas veces. Nuestros juicios, como le digo, pueden ser errados y pecamos delante de Dios. Cuando creemos que estamos según defendiendo una verdad y la santidad de Dios, podemos estarnos equivocando y pecando al juzgar mal. Por eso no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de todo corazón. Ahí quedará desnudo todo mundo. Ahí saldrá la verdad de las intenciones de los corazones. Y Dios dará a cada uno lo que merece. Vamos al versículo 10. Ahora dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si aquí una vez más Santiago nos lleva a que fijemos, ¿verdad?, en este ejemplo. Dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como dijimos al principio, hermano, el sufrimiento y las adversidades son parte del que se dispone a caminar con Dios y a obedecer su palabra. Santiago pide al creyente que se siga el ejemplo que nos dejaron los profetas que fueron llamados por Dios. ¿Por qué pide esto Santiago? Porque así como los cristianos no se les promete en ninguna parte en la Biblia que serán exentos de sufrimiento y de persecución, tampoco, ¿verdad?, a los grandes hombres de Dios que fueron llamados a seguir a Dios y servirle como profetas se les hizo esa promesa. Vemos, hermano, que estos hombres que fueron profetas verdaderos llamados por Dios enfrentaron mucho sufrimiento, mucho rechazo y mucha persecución. Ellos habían sido llamados a ser la voz de Dios, a representar a Dios. Pero a pesar de todo esto, que estaban obedeciendo la voluntad de Dios, tuvieron que enfrentar muchos sufrimientos, mucho rechazo y mucha persecución, algo que tú y yo ni siquiera nos imaginamos. Nosotros a veces le llamamos persecución al que no quiere oír de la palabra de Dios cuando le hablamos. No, hermano, ellos verdaderamente pasaron sufrimiento, verdaderamente fueron rechazados, verdaderamente fueron perseguidos, hermano. Por decir la verdad, los reyes aún de Israel en esos tiempos los mataban, los apedreaban, los encarcelaban por decir, hablar lo que Dios les había dicho que hablaran. Pero aún así, hermano, estos profetas perseveraron fieles a hacer la voluntad de Dios hasta el final. Sus vidas estaban en juego, dejaron todo. Y a pesar de todas las injusticias que pasaron, de todo el sufrimiento, de todas las adversidades, ellos se mantuvieron firmes. Y por eso Santiago dice: tomen como ejemplo la paciencia de estos hombres de Dios. ¿Ustedes piensan que están pasando por dificultades, por sufrimientos? Mírenlos a ellos. Mírenlos a ellos. A pesar de todo esto, ellos se mantuvieron fieles, perseveraron. Muchos de ellos murieron de una manera, dice que a Isaías lo partieron a la mitad con un serrucho. Pero ¿qué pasó? Permanecieron firmes, haciendo la voluntad de Dios. Porque su esperanza estaba no en esta vida, sino en la eternidad con Dios. Entonces, Mateo 5:12. Mateo 5, verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahí en Mateo habla de las bienaventuranzas y hablaba que se gozaran y se consideraran bienaventurados si eran perseguidos, si eran vituperados.
Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, dice, o sea, su recompensa de ustedes es muy grande. Sigan adelante, no se desanimen. No piensen que porque están enfrentando todo esto, Dios no está con ustedes, o no están en la voluntad de Dios, o van en el camino incorrecto. No, ustedes perseveren, sigan adelante. ¿Por qué? Porque el galardón, la recompensa, el fruto que viene es grande en los cielos para ustedes. Dice, eso que están o que van a enfrentar ustedes, también lo enfrentaron los profetas, que fueron antes que todos vosotros. Entonces, hermano, vemos que los profetas no la pasaron fácil, amén. Jeremías, vamos rápido a Jeremías, capítulo 20. Jeremías, hermano, predicó y predicó y predicó y predicó y predicó, y no vio ningún fruto. Ningún fruto, pero él hizo la voluntad de Dios, predicó y predicó y predicó. Llegó el momento que su frustración de Jeremías fue tanto que le vino el desánimo a su corazón. Y dijo él, ya no voy a hablar. No voy a decir más lo que Dios quiere que diga. Al cabo, ¿para qué? No está pasando nada, es inútil. Lo único que gano es rechazo. Lo único que gano, ¿verdad?, es que me desprecien, es que me hagan daño, cometan injusticias contra mí. Imagínense, ¿quién no se va a desanimar, hermano? Por mucho menos que eso nos desanimamos. Llegó el desánimo a su corazón, y ahí en el capítulo 20, versos 7 al 9 dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quiso callar en su desánimo, quiso dejar de hablar de parte de Dios, porque lo único que le estaba causando era sufrimiento, era dolor, era rechazo. Pero no pudo hacerlo. Y tomó ánimo, ¿verdad?, y siguió adelante haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, no sé en qué estado esté tu vida, mi vida en este momento, hermano, pero hoy Santiago nos recuerda que nosotros tenemos que tomar ánimo, tenemos que ver estos ejemplos, tenemos que tomar fuerzas sabiendo, hermano, que a pesar de todo lo que nos rodee y que por difícil que sea, nosotros tenemos que seguir adelante poniendo nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Él, ¿verdad?, y sabiendo que la venida del Señor viene pronto, y entonces todo esto pasará y podemos nosotros ser, ¿verdad?, hacer posesión de las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. El verso, hermanos, 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nosotros leemos, no sé cuántos han leído Job, pero cuando leemos el libro de Job y vemos todo lo que pasó y vemos su fidelidad, su perseverancia, decimos, wow, ¿verdad? Y los tenemos por hombres que amaron a Dios y su amor a Dios y su fidelidad a Dios, ¿verdad?, cosechó ese fruto,
¿verdad? De parte de Dios, como Dios promete, el esperar, el perseverar con paciencia, ¿verdad? Causó que conocieran más a Dios personalmente y los llevó a recibir aún más de lo que aparentemente se había perdido, ¿verdad? En medio de su sufrimiento y su dolor. Y entonces, pero si nosotros vemos todo esto y tomamos a estos hombres, les damos honra de alguna manera por su fidelidad a Dios y su perseverancia y su fe en el Señor, a pesar de circunstancias, problemas, ¿por qué entonces nosotros, sabiendo todo esto, nos desanimamos tan fácilmente? He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. Vemos que no fue pequeño el sufrimiento de Job. Todo estaba muy bien, su familia, sus finanzas, todo estaba muy bien. Y de repente, de un solo, sus hijos mueren. Pierde todo. Y para acabarla, se enferma de una enfermedad que es algo muy triste y difícil. Pero aún así, en medio de todo esto, él se dispuso, ¿verdad?, a seguir honrando a Dios, a seguir haciendo el bien, a seguir perseverando, a seguir siendo fiel a Dios. Y entonces, hermano, vemos que el fruto de eso, ¿verdad?, de su paciencia en medio de la adversidad, el Señor, ¿verdad?, fue muy misericordioso y compasivo con él. Y esa misma promesa y ese mismo Señor ¿verdad?, es nuestro Señor. Y esa promesa también es para nosotros. Amén. El Señor, ¿verdad?, nos dice que si nosotros nos aferramos, si nosotros no nos dejamos, ¿verdad?, arrastrar y controlar por el desánimo, sino perseveramos en medio de cualquier circunstancia, cualquier problema, Él va a estar ahí para extender su misericordia, su compasión, su gracia sobre nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que seguir enfocados, ¿verdad?, en Él, en su voluntad, sin perder de vista, ¿verdad?, que Él viene una vez más y viene. Todo el mundo vive como quiere vivir. Todo el mundo tiene sus planes, piensa como quiere pensar. Pero tú y yo como cristianos, ¿verdad?, ahora tenemos que pensar conforme la Biblia dice. Ahí debe estar nuestra confianza y nuestra esperanza. Amén. Entonces, hermano, ya para terminar vamos a ver en Hebreos 12. Primero va a ser Hebreos 12 del 1 al 2 y luego Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 12 del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Y el capítulo 10 de ahí de Hebreos 23, versos 23 al 25. Amén. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, anímense, hermanos, animémonos
sigamos adelante. No dejemos que el desánimo tome control de nuestro corazón. No pongamos nuestra vista en los demás o en cosas equivocadas. Pongamos nuestra vista en Jesucristo y sigamos enfocados en las cosas de arriba. Amén. Y recordémonos que el Señor viene pronto. Usted no se fije si el otro sigue o no sigue, si el otro hace o no hace. Usted siga adelante. Amén. Pongámonos de pie en esta hora. Y vamos a orar, pero seamos sinceros, hermano. Seamos sinceros con el Señor. Si alguien desea, ¿verdad?, oración por su vida, se siente desanimado, le ha pasado por el corazón el dejar de buscar de Dios, de congregarse, de trabajar para su obra. Primero que nada, déjame decirte que no estás solo. ¿Verdad? Eso es algo que ataca a todos. Entonces, pero si eso ha estado en tu corazón y te has sentido triste, desanimado, y quisieras que como iglesia oráramos por ti, me gustaría hacer eso. Yo sé que no acostumbramos mucho el altar y pasar para que oren los hermanos por nosotros, pero eso no tiene que ser algo que sea así todo el tiempo o que no sea así. Entonces, si tú en esta hora en tu corazón eres sincero y Dios sabe y sabes que has estado batallando con esto, me gustaría orar. Me gustaría orar por ti para que Dios renueve tus fuerzas, para que Dios te ayude a que ese desánimo se salga de tu corazón y para que te vuelva a reenfocar en lo que debe estar enfocada tu vida. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, y si tú gustas, pues pasas enfrente y ya oraremos por ti. Digo, no es ninguna, a veces se da vergüenza, ay, ¿qué van a decir? Que estoy, hermano, todos aquí pasamos por esas cosas. O sea, aquí no hay nada de qué admirarse de nadie. Unos en unos momentos, otros en otros, pero todos batallamos. Estamos en esta carne. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que es como bálsamo a nuestras vidas. Señor, sabemos que realmente, como hablábamos, la realidad es que caminar contigo, caminar en obediencia, no es fácil, mi Dios. Son muchas las cosas y circunstancias que nos rodean, problemas, sufrimientos, enfermedades, escaseces, muchas cosas, Señor, y que constantemente abren la puerta para que el desánimo entre en nuestro corazón y desvíe nuestra mirada donde debe de estar. Pero te damos gracias por tu palabra que una vez más nos recuerda, Señor, mi Dios, que debemos de permanecer con paciencia, Señor, con determinación, con perseverancia, mi Dios, en lo que tú nos has llamado a hacer. Que no debemos poner nuestra vista en nada de estas cosas, sino tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en ti, haciendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que a su tiempo segaremos, Señor, porque tú eres el que das esa lluvia temprana y la tardía. Tú eres, Señor, el que lo haces posible en nuestras vidas. Solamente quieres que nosotros nos mantengamos enfocados en ti, Padre. Ayúdanos a no poner nuestra mirada en los demás o en las cosas que suceden en estos tiempos, Señor, sino poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y buscarte cada día para que tú nos des de tu gracia para poder caminar, Señor, fieles a ti, para no comprometer nuestra comunión con tu presencia, la relación que tenemos contigo, para no dejar entrar esas cosas que vienen y nos contaminan, Señor, y
y nos roban el gozo, la paz, el propósito, y nos desvían del rumbo que tenemos que seguir, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay alguien que ha perdido el gozo de tu salvación, si ha perdido la paz, Señor, y la motivación para seguir adelante y esforzarse en caminar en santidad contigo, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo renueve ese gozo, dé esa paz, Señor, y renueve esa motivación para que sigamos adelante, Señor, buscándote de todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pido que toda atadura de desánimo sea rota, Señor, y que nos renueves, que nos dirijas por donde debemos de seguir y que nos ayudes a no desmayar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia nos llene, Señor, y nos sacie, porque tú eres el único que puede saciar nuestra alma, el único que puede saciar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestro contentamiento esté en estar en ti, que ninguna de las otras cosas determine nuestro contentamiento, sino nuestro contentamiento sea el saber que estamos en Cristo, en saber que somos tus hijos, Señor, en saber que en ti estamos seguros, que tu gracia está disponible para nuestras vidas, Señor, que eres nuestro Padre, que somos tus hijos, que ahí esté nuestro contentamiento. Perdónanos, Señor, nuestras debilidades, perdónanos nuestras dudas, perdónanos nuestras desobediencias, perdona nuestra dureza de corazón, límpianos, renuévanos y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, que eres el único que la merece, Señor. Gracias porque, Señor, vienes pronto, Señor, y ese día llegará en el cual todo esto pasará y disfrutaremos, Señor, cosecharemos, Señor, del fruto de tu misericordia, del fruto, Señor, de tu compasión y de tu amor. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a estar unidos, ayúdanos a estar en comunión, Señor. Ayúdanos a provocarnos al amor, a las buenas obras, a la perseverancia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.